manejar comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Y arrancamos este día viernes en Vox Populi 2021, por supuesto, saludándoles, dándoles la bienvenida a este último día hábil de la semana, pero una semana sin duda distinta, ¿cierto? Porque justamente este sábado y domingo ya son las elecciones que nos han tenido, ¿cierto?, muy ocupados y ocupadas conociendo las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas que se presentan a los cargos de gobernadores, ¿cierto?, de constituyentes, concejales y alcaldes. Y en este sentido, información importante nos va a aportar Alejandra Ojeda, que ya está con nosotros. Darle la bienvenida a Alejandra, quien es la jefa de Asuntos Públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida una vez más y gracias por acompañarnos y poder compartir la información que ustedes están levantando. Muchas gracias. Buenas tardes, Soledad. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Igual como con un poco así como de, como diríamos, tranquilo, nervioso, ¿cierto? Por lo que se va a vivir este fin de semana, porque, bueno, ya lo hemos dicho en otras instancias, ¿cierto? Un momento histórico, no es una elección como otra, es una elección distinta, ¿cierto? Que en el caso de la elección de los constituyentes tiene una, bueno, todas evidentemente tienen mucha relevancia, pero esa en particular, ¿cierto?, marca un momento muy relevante para nuestro país. Efectivamente, estamos ya menos de 24 horas prácticamente de un momento que yo creo que para cierto grupo de la población se entiende efectivamente como una elección histórica. De hecho, hay algunos candidatos, candidatas, veía una portada hoy día de una candidata en particular que decía, estamos en la elección más importante de los últimos 30 años. Entonces, porque tiene demasiada importancia para el país, pero demasiado simbolismo en relación a lo que va a representar para el futuro. No es solamente la elección por un periodo, 2, 3, 4 años, sino de que marca también nuestro destino futuro. Pero también vemos algunas cifras alarmantes porque parecerá ser que la población en general no lo está leyendo de esa manera, entonces hay algunos números que son un poquito preocupantes. Justamente de eso vamos a conversar porque, bueno, hay harta información, ¿cierto?, de los resultados de la información que vamos a compartir. Y por una parte está el hecho de poder saber en relación a qué está pensando la gente, la ciudadanía, en relación a las elecciones en contexto de pandemia y de cuarentena en algunas comunas del país. Sí, mira, lo primero, bueno, en Ipsos aplicamos una encuesta nosotros, en los últimos días, de hecho terminamos bien apurados el trabajo de campo el día martes para poder sacarla a la luz pública. Básicamente, como tú me imagino, tú estás informada, nosotros no podemos hablar de preferencias electorales o una ley que lo prohíbe, pero sí podemos hablar de los elementos que acompañan al proceso. Y en ese contexto, una de las cosas que nos interesaba era saber cuál era el grado de conocimiento que tiene la población sobre cómo va a operar este proceso el fin de semana. Entonces nos aventuramos con una primera pregunta que fue en función de, ¿usted sabe por cuántos cargos tiene que votar este fin de semana en estas elecciones del 15 y 16? Y lo que nos encontramos es que solo un 43% de las personas consultadas, es decir, 4 de cada 10 personas, sabe que tiene que votar por 4 cargos. Teníamos incluso un 3% que pensaba que era un solo cargo, un 4% 2 cargos, 14% 3 cargos, de frentón un 32% que nos dice no sé por cuántos hay que votar. Entonces, este nivel de desconocimiento a tan pocas horas del acto eleccionario, con esta importancia que justamente estamos hablando aquí, Soledad, es una alarma, es preocupante, porque significa que muchas personas van a concurrir a votar, primero sin saber exactamente con quién se van a encontrar, y segundo, por lo tanto, sin posibilidad de haber elegido sus candidatos o candidatas, de no llevar preparado este voto. Todo esto puede redundar en mayores tiempos, mayor tiempo de espera a las filas, ¿no es cierto? Es decir, personas que se van a demorar más dentro de la urna, y bueno, y por supuesto, eventualmente que hayan votos, que haya una votación dispar entre las 4 papeletas, que hayan algunas que estén más votadas que otras. Claro, porque como tú dices, efectivamente, si hay un porcentaje tan grande de personas que no conoce, ¿cierto?, cómo se va a dar el proceso, va a llegar ahí
le van a entregar 4 papeletas, es decir, uno en cada uno, y de pronto, claro, la lógica es que empieza a buscar si conoce a alguien, o entonces es súper arriesgado, y sobre todo en el tema de los constituyentes, respecto del tema de las listas, porque ahí es relevante, pero muy relevante, tener claridad de los programas de las listas. ¿Sabes qué? Mira, es una elección compleja, vamos a partir de ese punto, es una elección compleja. Estamos enfrente de una elección que es inaudita en términos de lo que hemos visto hasta ahora, inaudita en la forma, Claro. nunca habíamos votado en 2 días. Oye, y eso ya ha generado duda en la población. De hecho, hemos estado nosotros alerta en redes sociales a las consultas que se hacen, y hay consultas como, por ejemplo, si uno puede ir a votar un día y continuar el otro día, cosas de ese tipo. Entonces, segundo, estamos eligiendo 4 cargos. Y eso yo creo que estamos en esta misión en Ipsos en los últimos días, de repetir, son 4 cargos para que la gente lo escuche. 4 cargos, de los cuales hay 2 cargos que nunca habíamos votado. Uno de ellos no es un cargo nuevo, lo que pasa es que lo votamos por primera vez, que es el cargo de gobernador. Y ahí probablemente las regiones, casos como por ejemplo Magallanes, tiene más claridad respecto de lo que es y lo que hace un gobernador o una gobernadora, que es lo que acontece en la región metropolitana, donde el cargo es invisible. Aquí es invisible. Entonces, nos da la impresión, porque eso no lo tenemos registrado, pero nos da la impresión que en general la gente está muy lejana al concepto de gobernador o gobernadora, y ahí sí que no, probablemente es el voto que más les cuesta, ¿ya? Pero aparte de eso está el de convencional constituyente, que probablemente la mayoría de nosotros lo vamos a votar por única vez en la vida, es altamente probable. Entonces, claro, que es el que ha concitado más interés en general, pero no necesariamente, pero también tiene más candidatos, tiene un voto más grande, más complejo. Justamente, y a lo que yo iba en relación a las listas, y que lo hemos estado también conversando en los últimos días, y por lo que uno escucha también en la calle, ¿cierto? Y en los diferentes espacios, en relación a esta situación que tiene que ver justamente con la lista en la que va el candidato o candidata constituyente, puesto que de pronto, claro, hay gente que a veces busca su opción por simpatías, ¿cierto? O porque ha visto a la persona trabajar en alguna área, ¿cierto? Y le tiene confianza, pero resulta que si esa persona va en una lista a la cual el votante, digamos, no adhiere, entonces estamos en un problema grave, porque resulta que está entregando un voto justamente no a la persona, sino que a el conglomerado, la lista en la que participa, en la que va. Mira, es altamente probable que mucho la votación, pero no solamente en este caso, en el pasado también se define un poco por el nombre que a uno le suena, el nombre que se ha repetido en el tiempo, no tanto como proyecto. El problema es que justamente hoy en día la elección del convencional constituyente tiene una importancia fundamental en materia de proyecto. Pero aquí, lamentablemente, hay varios factores que nos han jugado en contra para que efectivamente la gente esté informada. Nosotros más o menos tenemos hipótesis respecto de 4 factores que han jugado en contra en este proceso. Mira, el primero, lo entendemos, era una decisión que había que tomar, pero la postergación de la fecha de la elección jugó en contra, indudablemente. Se estaba en un circuito de información con un impulso y con todas las campañas en desarrollo. Congelar todo esto y retomarlo, y que los candidatos y las candidatas puedan hacer solamente unos días de campaña al final, solamente para, casi podríamos decir, para el cierre, es un elemento que enfrió la discusión, enfrió el proceso, y que probablemente impidió llegar a segmentos de la población que hoy en día se encuentran más desinformados. Entonces, ahí hay un elemento que es clave, pero es totalmente atendible dado el contexto sanitario, si no podía ser de otra manera, pero sin embargo no lo podemos evitar mencionar como un factor. Entonces, claro, ahí hay uno. Otro elemento que creemos que también lo instalamos a modo de hipótesis, pero creemos que es súper, que ha sido un elemento de ruido, es que en este contexto de campaña, en realidad, lo que más hemos escuchado
es sobre la posibilidad de los candidatos presidenciales más que los candidatos de gobernador, de concejal, de convencional constituyente. Este proceso generó el espacio propicio para que se desatara la carrera presidencial, que justamente coincide que va a ser en el mismo año. Entonces, genera este espacio propicio y se superponen. Entonces, ¿a quién le juega a favor, a quién le juega en contra? Ya es para el análisis de las campañas, de los comandos. Pero en nuestra impresión, cuando tú lo que estás observando permanentemente son más encuestas sobre candidatos políticos, más reflexión sobre quién avanza o no avanza en la carrera presidencial hacia fines de este año, es un elemento que es un ruido adicional y que oculta, opaca el proceso de los candidatos por los cuales vamos a votar este fin de semana. Exacto, justamente. Claro. Hay otro tema. Y otro, que en nuestra opinión, esto es una reflexión que tenemos que afrontar, que la franja electoral como está, todo nos indica que tiene que ser repensada. Porque la franja electoral es el principal instrumento de información para las y los chilenos en esta materia, ¿ya? Entonces, no puede ser que en una elección donde todo es territorio, todo se segmenta por votos territoriales, distritos, ¿no es cierto? Tus candidatos de convencional constituyente no son los mismos que yo tengo en mi comuna, en mi distrito, en mi sector. No puede ser que estemos todos expuestos a la misma franja electoral. Porque esa franja electoral que termina finalmente asignándole 1, 2, 3 segundos a un candidato no es una franja informativa. Y justamente la televisión, si es que no es la televisión, ¿quién tiene la capacidad para segmentar territorialmente el país? Porque no todo es una elección presidencial, no todo es una elección nacional, sino de que efectivamente la franja electoral podría pensarse por territorios, cosa que se pudiese tener acceso a mayores niveles de información en esos territorios sobre los candidatos que son efectivos del territorio. Sin duda que eso sería maravilloso en términos de que efectivamente se pueda tener una claridad mayor en relación a los representantes o las posibilidades de representantes que uno pudiera optar. Y por otra parte ahí, yo no sé si ustedes también me imagino lo han visto, lo han conversado, lo han analizado, el hecho de la propaganda respecto del proceso, no de los candidatos, sino que del proceso, lo que estábamos hablando al principio, ¿cierto? De qué es lo que se va a elegir, cómo va a ser el proceso, cómo van a ser los votos, en fin, todo aquello. Sí, mira, sí, nosotros creemos ahí que nos toca es una elección que está en un contexto COVID, en un contexto de pandemia, ¿ya? Entonces creemos que lamentablemente la urgencia de la agenda pública en materia de ayuda, de beneficios económicos para la ciudadanía, especialmente para aquellos hogares carentes que han bajado sus ingresos en el último tiempo y que es urgente avanzar en esa materia, fue una agenda que concentró toda la atención. Entonces, nosotros observamos muy poca presencia, muy poca comunicación dirigida desde el gobierno en función de los llamados a votar, a explicar, a hacer campañas informativas. Entonces, claro, el foco hoy en día está, por cierto, con cosas muy importantes. La agenda en materia económica, la agenda en materia de apoyo a los hogares, proceso de vacunación, contención del contagio, etcétera. Entonces, esto quedó de lado y eso significa que ha habido muy poca campaña informativa. Y solo en los últimos días hemos visto algunos esfuerzos, algunos elementos importantes. Por ejemplo, una de las cosas que ha resultado muy importante es la opción que desarrolló el CERVEL, en la cual tú ingresas tu RUT y te aparece el listado de tus candidatos. Claro. Y no el listado de los candidatos nacionales, sino el listado que tiene. Claro, exacto. Entonces, ese es un elemento valioso. Esa es una pista, por ejemplo, de una estrategia que se requería tempranamente, que llega finalmente y que es informativa, ¿ya? Pero muy poca campaña, muy poco apoyo y muy poca explicación respecto de la importancia de ir a votar y del cómo se va a desarrollar la votación. Hoy en día estamos en manos, digamos, de los medios de comunicación que están informando en los últimos días de forma bastante educativa, por lo que hemos logrado observar nosotros en los medios, pero digamos, estamos con una carrera que en cierta medida ya se corrió, ¿no es cierto? Ya las campañas están cerradas, ya...
estamos... Mira, Soledad, no es menor, en mi opinión. Yo creo que aquí hay una lectura muy, muy prudente, muy, muy clara respecto de lo que está pasando a nivel país. No es menor el llamado, que hoy día aparezca un llamado del presidente Lagos, del presidente Frey, de la presidenta Bachelet, en términos a ir a votar. Porque las cifras están prendiendo alarma y el nivel de desconocimiento está prendiendo alarma. Esperemos que no sea así. Va a ser fundamental lo que acontezca el día sábado. Va a ser fundamental. Alejandra, el sábado ahora... va a condicionar el domingo. Por una parte, ¿cierto? Tenemos esta nueva, digamos que vamos a elegir por primera vez un gobernador regional, ¿cierto? Los constituyentes, pero las elecciones de alcalde y concejales, algo que ya hemos vivido, y en ese sentido, podría uno pensar que hay mayor claridad en ese aspecto, por ejemplo, en definición de candidatos, alcaldes, alcaldesas. Sí la hay, efectivamente. Mira, si uno consulta, te insisto, esto estamos hablando 72 horas cuando cerramos el terreno, 72 horas más días previos a una semana previa a la elección. A ver, nuestra impresión es que hay mucha gente que está definiendo su voto en las últimas horas, que en estos momentos está mirando, consultando, está revisando los candidatos y está tomando algunas decisiones, y ahí justamente entra a jugar el criterio que tú indicabas del nombre que me suena, del conocido, etc. Es altamente probable. Pero hasta hace unos días atrás el alcalde era el voto que estaba más claro, más decidido. Había un 53% de personas que nos decían que ya tenía claro por quién iba a votar como alcalde. Pero es interesante porque si uno lo segmenta en términos de los grados de seguridad, hay un 42% de personas que dicen, mira, yo con toda seguridad voy a ir a votar el fin de semana. Y ahí la cifra de definición del voto alcalde se eleva a 77%. Entonces, si tomamos al grupo del votante más probable, el sujeto que tiene mayor probabilidad de ir a votar, con seguridad probablemente sí, más o menos en un promedio anda en torno a que 7 de cada 10 personas ya decidieron su voto respecto al alcalde. Entonces muy poco lo que sigue en juego en definición. No así con los convencionales constituyentes, donde la cifra en general desciende a 39%, o con los gobernadores a 34%. Entonces hay mucha gente definiendo su voto a última hora. Por eso era tan importante los cierres de campaña, las acciones que tenían los candidatos y las candidatas en estos últimos días, que estuvo, la verdad, en general nosotros lo vimos muy movido, con muchas redes sociales muy agitadas. Sabemos que no es el medio de información para todos, indudablemente, pero con mucho movimiento en términos de este voto que se define a última hora. Eso te iba a preguntar también porque claramente esta campaña, estas elecciones, en realidad es todo absolutamente distinto a lo que hayamos vivido en otro momento en nuestro país, bajo diferentes puntos de vista. Pero respecto, ¿cierto?, de esta situación de la crisis sanitaria y algunas comunas en cuarentena que han entrado, han salido, en fin, hemos estado en situaciones distintas, también ha influido en la forma de hacer campaña y en los medios que se han utilizado para entregar información a los electores potenciales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mira, nosotros preguntamos a las personas, las que ya estaban decididas con su voto versus las que venían todavía en proceso de decisión, les dijimos, bueno, ¿cuál es el principal medio? Elija el principal medio por el cual se va a informar respecto a las listas de candidatos para cada uno de estos cargos. Y ahí salen empatados con 23% las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Instagram te puedo decir de que ha sido un medio de campaña que ha enganchado a gente joven, que ha sido intensivo en el último periodo. Y por el otro lado, con 22%, la página web del CERVEL, ¿ya? Entonces, y ahí nos aparece justamente el dato que, volviendo al tema de la franja fue súper vista. De hecho, a Ipsos le tocó justamente hacer el estudio para el Consejo Nacional de Televisión respecto de cuántas personas declaraban haber visto la franja. Mira, aquí tengo la cifra, estaba buscando en paralelo, es un 68%. Es altísimo. El mismo Consejo Nacional de Televisión, cuando presentábamos estos datos, indicaba que era una de las cifras más altas que ellos habían observado en función de las distintas mediciones que tienen para distintas elecciones. Entonces, la franja llevó mucha expectativa, porque estaba el convencional constituyente, ¿ya? Entonces, este candidato o candidata convencional constituyente era interesante, se quería saber qué era lo que pasaba con esto. Pero ojo, porque no se tradujo
en una cifra informativa. Entonces, es un medio masivamente visto, pero cuando uno dice fuente de información, franja electoral, solamente un 6%. Entonces, es un medio masivo, pero no un medio informativo. Y justamente ahí vuelvo un poco sobre lo que yo te decía, nuestra impresión es porque hay un diseño que pensar, ¿eh? Porque claramente redes sociales, que hoy en día se menciona, una de cada 4 personas dice este es mi principal medio de información, sí, pero está más asociado a ciertos perfiles. Estamos hablando de gente joven y en general estamos hablando de población de grupos de nivel socioeconómicos medios y altos, que tienen acceso a redes sociales y que se informan a través de redes sociales, ¿ya? Que es distinto a buscar tus candidatos, que es un poco la misión que debería estar cumpliendo en este momento en la página web del CERVEL, que es mencionado por un 22%, pero que debe haber cumplido en su momento también la franja electoral. Sí, complejo, además por los tiempos, por cómo se lleva a cabo y todo. Si tú piensas, las vi, digamos, o algunas, y finalmente lo que uno alcanzaba a ver es como la persona, el nombre, de dónde, y un par de líneas y ya, o sea, finalmente sin nada de contenido, porque finalmente no lo permite el sistema en el que se está desarrollando. No, y porque además, más encima, tu candidato o candidata, o finalmente la persona que tendría probabilidades de ser tu candidato o candidata, termina participando 1 o 2 veces en la franja electoral, claro, por la cantidad, a ver, primero por los 4 cargos, digamos. Segundo, por la cantidad de pactos que hay, porque estamos enfrentando además un momento político de mucha segmentación, por lo tanto, tenemos muchos pactos que están operando, y eso significa que, o sea, las listas se multiplican y el voto es más grande. Y a cada uno de ellos tienes que asignarle tiempo. Y a continuación, la cantidad de candidatos que implica cada uno de los votos. Entonces, nada, o sea, una persona que aparece una vez y que aparece por 5 segundos, 10 segundos, 20, o medio minuto, tiene muy bajas probabilidades finalmente de hacer algún tipo de engagement contigo, ¿no es cierto? De algún tipo que te haga un clic a ti y tú digas, mira, en realidad este candidato o esta candidata es interesante, o esto, por aquí van mis ideas, porque no alcanza a exponerlo. Entonces, es un tremendo tema. Sí, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí mirando los candidatos de Arica? ¿Qué estoy haciendo mirando los candidatos de Antofagasta, mirando los candidatos de Copiapó? Cuando esta información es tan valiosa para mí y mi región, mi zona o mi comuna no está apareciendo. Exacto. Alejandra, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir conversando, porque indudablemente hay hartos otros temas que se van desprendiendo, ¿cierto?, del levantamiento que ustedes han hecho en los últimos días. Los invito, por supuesto, a revisar la página también del CERVEL, que como muy bien señalaba Alejandra, tiene información donde uno pone solo su root y inmediatamente aparecen todos los candidatos, candidatas que le corresponden, digamos, donde usted va a emitir su voto. Así es que para conocer a todos los candidatos a constituyentes, ¿cierto? Para conocer quiénes son los candidatos a gobernadores, alcaldes, a concejales, invitación a ingresar a www.cervel.cl o bien llamar por teléfono al 606.300. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Polar Comunicaciones.